Bien, voy a permitirme silenciar los micrófonos, hermanos queridos, con su compromiso. Bien, ya está. ¿Vamos? Vamos. Bien, hermanitos, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí nuevamente para poder estudiar la palabra del Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por apoyar con su presencia a esta plataforma de estudios, la cual se denomina ¿Qué dice la Divina Respuesta el día de hoy? Con nuestro hermano César Morales, una vez más. Muchas gracias, hermanito, por haberse dedicado un tiempito para estar con nosotros en esta hora, que nos trae también, por supuesto, bueno, un tema más muy interesante para poder compartir. Gracias a nuestros hermanos de la República Argentina, a nuestros hermanos de la quinta región, de la región de los ríos, de la región metropolitana, de Colombia, de Venezuela, de diferentes partes de Sudamérica, Perú. de Perú también, por supuesto, siempre están con nosotros. Así que gracias a cada uno de ustedes entonces por estar aquí, todos convocados para poder estudiar la palabra del Señor, para poder llevar a cabo la ley de Dios, para poder enseñarla, para poder impartirla. Así que vamos a tener una oración. Eh, pero antes quiero comentarles que, como cada día de lunes a viernes, nos reunimos para poder también compartir esto a través de la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que si ustedes quieren después compartir este video que vamos a subir después, el hermano Néstor está encargado de subirlo. Y también para poder ver este estudio en vivo a través de la página de Facebook del hermano Néstor Sánchez en Facebook Live. Así que gracias a cada uno de ustedes y vamos a tener una oración entonces para comenzar. Quiero saber si alguien tiene alguna petición por oración. Pueden hablar ahora, pueden abrir su micrófono y mientras tanto quisiera pedir a nuestro hermano Sergio si es posible que nos pueda guiar en una oración, por favor. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna... Buenas noches, hermanito. ¿Alguien tiene Hola alguna hermano, buenas petición? noches. Gracias, Ernest. Eh, yo por mi madre, por favor. Ah, pero por supuesto. El hermano Néstor, adelante. La hermana Maggie Jara todavía está un poquito delicada, por favor, por su recuperación. Ok. Por la hermana, eh, el hermano, ¿cómo se llama este? Ah, el hermano Moreno, Oswaldo Moreno. Osvaldo Moreno y su familia, que también están pasando siempre por un momento difícil. ¿Ya? Perfecto. Entonces tenemos Y la hay hermana muchos otros, la Maggie. hermana Elena Rosa, Elena Elena Adasme. Lasme también. Adasme, Claro, sí, sí, también. por favor. Muy Eh, bien. Buenas noches, hermanos. Monita, buenas noches. Para pedir oración, mañana me van a hacer una ecografía de abdomen, entonces pido oración porque salga todo bien Por su examen. Muy bien. Por la hermana Vidalia, en el examen. que le van a hacer un Bueno, examen. gracias. La Diga, Muchas hermano hermana, gracias. Néstor. Waldo, la hermana Diga. Patricia Collado de aquí, de la Iglesia de Cristo, aquí en Pan de Azúcar, que tiene un problema muy serio de salud, y por Oh, favor, también ya. considerémosla. La hermana Patricia Hermano Collao. Raimo, Diga, Dice, hermanito Rigoberto. por mi hermano en Santiago, por favor, también. Por el hermano del hermano Rigoberto, que está ahí en Santiago. Me la están Muy bien. colocando complicada, hermano. Sí, ole, le están dejando harto trabajo al hermano Sergio. Muy bien. un pack de oraciones. Ah, Solamente un par de oraciones. Bueno, hermanitos, permítame, por favor, antes de empezar la oración, dejar entrar al hermano Mario Peña y la hermana Sonia Hernández, que vienen en camino, ¿ya? Bien, hermanos, nos vamos a disponer a orar antes de comenzar entonces con el estudio del día de hoy que trae nuestro hermano César Morales. Adelante, hermano Sergio. El Señor lo bendiga. Gracias, hermano, oremos. Te damos gracias, Dios eterno, por este nuevo día que nos ofreces y a esta hora que podemos conectarnos para oír tu voz a través de nuestro hermano César. Te damos gracias por la disposición de cada uno de nosotros de poder apartar este tiempo, Señor, para ser instruido en las cosas que son eternas. Oramos, Señor, por las familias aquí representadas, que tú nos ayudes para no tan solo escuchar de tu voz, sino que también gozarnos cuando tenemos que practicar aquello que hemos aprendido, Señor. Estamos acá, Señor, para tener esta comunión con los hermanos, para estudiar, para recrearnos, Señor, espiritualmente y para ver lo hermoso que es tu palabra a través de
compartir con los hermanos. Sin embargo, también tenemos un petitorio de oraciones por algunos hermanos que tienen problemas de salud, como es la recuperación de la hermana Maggie Jara, como es la nieta del hermano Oswaldo Moreno. También tenemos acá a la hermana Rosa. La hermana Vidalia también pide oración por los exámenes que ella va a participar. También por Patricia y también por el hermano de mi hermano Paso. Por mi madre, Señor, y tú conoces su enfermedad, su estado a veces de gravedad. Pedimos que en tu bondad, Señor, puedas tener misericordia de cada uno de ellos y puedas ayudarles para tener mejor vida. Confiamos en ti, Señor, que harás lo mejor de aquellas cosas que nosotros no vemos imposibilitados. Ayúdanos, Señor, para ser dirigidos, para ser siempre atentos a las cosas que son necesarias en esta vida, para ser feliz. Y entendemos que aquello es tu palabra, Señor. Gracias por ser parte de tu cuerpo, por haber sido redimido y hoy día gozar, Señor, de la posición que tú nos ofreces a través de tu Hijo. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas Gracias, gracias, Ernie. hermano Sergio, muy amable. Y nuevamente queremos dar las gracias a todos nuestros hermanos que están participando de esta transmisión en vivo y en directo para poder estudiar la palabra del Señor. Por lo tanto, vamos a pasar entonces al estudio, que es el plato fuerte que traerá nuestro hermano César Morales. Y hermano César, adelante usted, que Dios le bendiga. Ok, me comparte pantalla entonces. Estamos listos, hermanito. Ya, Adelante usted. gracias. No sé si lo puedo ver ahí. Ok. Ahí creo que se ve completo. Perfecto, hermanos. Muy bien. Perfecto. Bien. Buenas noches a todos los hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias nuevamente por la invitación que me han extendido en esta oportunidad para estar nuevamente con ustedes. Estoy muy agradecido de su invitación y quiero partir antes de que comencemos la lección del día de hoy a darle las gracias a todos ustedes que han estado orando también por mi madre. Como ustedes saben, se le ha descubierto cáncer y bueno, se ha hecho ya todos los exámenes y gracias a Dios todo ha salido dentro del orden de lo que esperábamos y ya está pronto para ser operada y tiene un buen pronóstico toda la situación, así que eso no es ni más ni menos que el poder también de la oración de todos los santos, orar también por una cristiana fiel que es mi madre y bueno, estoy muy agradecido de eso, así que quería primero partir diciéndoles eso y agradecerles. Bien, hermanos, si vamos a lo que hemos venido, como dice el título, huyendo hacia la tormenta. Es el tema que vamos a estar viendo en el día de hoy y vamos a hacer una pequeña introducción sobre este tema para que entendamos un poco de qué se trata. Miren, en el año 1996 se estrenó una película que tenía por nombre Twister. Probablemente alguno de ustedes se acordará si es que la vio. Yo me acuerdo de esta película no necesariamente por la trama o por lo que pasó en la película, principalmente me acuerdo por la música que estaba en la película porque tocaba un grupo que me gustaba mucho que se llamaba Van Halen y por eso siempre me la recuerdo. Pero también me acuerdo un poco de la historia y esta película tiene una historia que comienza en 1969 cuando un tornado de grado 5, F5 que se llama, que son de esto ya lo máximo que suceden en Estados Unidos, estos tornados de carácter increíble, los vientos son de aproximadamente entre 400 a 500 kilómetros por hora, algo que totalmente inhumano, o sea, no hay humano que resista todo eso. Y bueno, la película se trata de que viene un tornado gigante y destruye la casa de una niña y obviamente mata a su padre, pero años después esta niña se va a convertir en una meteoróloga y junto a un equipo de amigos, más un ex esposo, todavía me acuerdo de esa parte, es que van a perseguir tornados. Ese era su trabajo, perseguir tornados. Y el objetivo que tenían ellos era desplegar un aparato que se llamaba Dorothy, esa es la película que tenemos ahí en pantalla, y el aparato era se llamaba Dorothy, y era un aparato especial para la época, obviamente para esos años,
que era para estudiar justamente los tornados. Me parece que efectivamente se usan elementos así parecidos a esto, y con eso se mejoran los sistemas de alerta y se lograba desplegar, digamos, este aparato en el interior justamente del tornado. Y obviamente la película trata de que hubo éxito en todo esto y pudieron desplegar este aparato. El jovencito y la jovencita de la película no le pasó nada. Sin embargo, yo siempre me quedé pensando, y es lo que quiero compartir con ustedes, lo peligroso que era este trabajo, realmente peligroso, era correr hacia la muerte. En vez de huir del tornado, lo que la gente estaba haciendo, y específicamente este equipo de investigadores, era ir hacia el tornado, ir, en este caso, hacia la muerte. Muchos les ha tocado sufrir producto de las dificultades del clima. Nosotros lo sabemos perfectamente, los que vivimos acá en Chile, ¿no? Nosotros vivimos cerca de la cordillera de los Andes, y en esta época en específico, siempre, y eso es seguro, o sea, no es que yo sea divino, sino aquí todos los chilenos podrán eh, confirmar lo que estoy diciendo, pero siempre hay una nevazón y siempre queda alguien atrapado. Siempre queda alguien arriba en la cordillera que no sabía, o se quedan al otro lado en Mendoza porque no se dieron cuenta y pidiendo ayuda al gobierno, que por favor los ayude para poder sacarlos de esa situación, porque ya llevan 1, 2, 3, 4, 5 semanas perdidos arriba en la nieve. Y eso simplemente por el descuido de no tomar las precauciones correspondientes. Muchos sufren los rigores del tiempo justamente por no obedecer las instrucciones que se dan. Y en la Biblia, hermanos, tenemos un caso similar. Un caso que estuvimos viendo justamente con nuestro hermano Néstor Sánchez. Probablemente Néstor se acuerde. Ya no, me parece que son 2 años ya de que estuvimos grabando varios videos y que están subidos ahí a mi canal de YouTube. Con nuestro hermano estuvimos analizando el libro de Jonás. Y yo quiero traerle una lección justamente del libro de Jonás, del libro de los profetas menores. Los profetas menores son un grupo de profetas 12, ¿no? De los cuales en lo particular estoy haciendo estudios en la congregación donde soy miembro. Durante este año estaré sacando desde ahí varias lecciones de los profetas menores. Esta es una de ellas. Simple, si son 12 profetas y usted saca 4 lecciones de cada uno de los profetas, usted va a tener prácticamente el año, digamos, de estudios bíblicos para una congregación, ¿no? Teniendo en cuenta que va a ser uno semanal. Así que, bueno, de este es uno de ellos, de los que ya he desarrollado en la congregación y quiero compartir con ustedes. Hoy día vamos a ver tres lecciones, o puntos principales que quiero compartir con ustedes. Primero es huyendo de la presencia de Dios. Ese va a ser el primer punto que vamos a ver esta noche. El segundo va a ser corriendo hacia la tormenta, similar a lo que hacían estos cazadores de tormenta. Y el tercer punto, volviéndose a Dios. Así que bueno, estemos atentos a lo que vamos a estar viendo. Tenga su mano ahí, vaya ya a buscar al profeta menor, Jonás, un profeta muy conocido porque todos lo conocemos, el famoso profeta que fue tragado ahí por un gran pez y luego vomitado. Ya sabemos un poco la historia, pero vamos a ver unos puntos que me parecen interesantes compartir con ustedes. Veamos el primer punto de esta noche, huyendo de la presencia de Dios. Recordemos que dentro de los profetas menores, aquí estoy, bueno, hay varios comentaristas, hay varias personas estudiosas, digamos, que se han dedicado a colocar fechas respecto a los diferentes profetas. Yo me he guiado básicamente por lo que el hermano Homer Halley ha escrito, digamos, en su comentario sobre profetas menores, y lo ubica aproximadamente ahí entre el 790 al 750 antes de Cristo, en una situación bastante especial donde el Señor va a mandar entonces a este profeta, a Jonás, a predicar a la ciudad de Nínive. El primer punto, como decíamos, es huyendo de la presencia de Dios, y quiero contarles que el significado del nombre Jonás, de este profeta, es paloma. Y las palomas para nosotros siempre nos traen un significado más allá de una paloma en sí, ¿no? ¿Cómo no recordar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos cuando se agarran un par de palomas blancas
generalmente, las tiran al aire para hacer un símbolo de la paz. Algunos se recordarán, algunos más desde el punto de vista religioso, oh, el Espíritu Santo, ¿no? Algunos otros se recordarán que las palomas también se utilizaron por largos años y tiempo y como email, ¿no? Como palomas mensajeras, como el correo de aquellas épocas y donde llevaban mensajes. Bien, lo que vamos a ver esta noche es que justamente Jonás significa paloma y Jonás en cierta manera debía ser gala del significado de su nombre, es decir, llevar un mensaje, llevar el mensaje del Señor a esta tierra lejana, una tierra donde vivía un pueblo que oprimía a todos los que ellos capturaban y ya nosotros sabemos una historia conocida de que Jonás no va a querer ir a ese lugar. Pero fíjese que las palomas también se le reconocen por otra cosa. Primero está la parte emocional, bonita, lúdica, ¿no? De blanca, paloma y todo lo demás, pero las palomas, junto con los ratones, son de los animales que más infecciones tienen. Así que una paloma y un ratón andan por ahí nomás. Y este Jonás pareciera entonces que ahora en vez de comportarse como una paloma, se va a comportar como un ratón. Es decir, va a tratar de huir de la presencia del Señor. Cuando el buque se está hundiendo, ¿quiénes son los primeros que arrancan? Los ratones. Eso es lo que sucede. El Señor hizo un mandato directo a Jonás de que fuera a predicar. En el capítulo 1, versículo 1 al 3 dice que vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, ya nos acordamos el libro de los Hechos, Jope, donde estaba Pedro. Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos, dice, de la presencia del Señor. Jonás entonces se echó a volar, pero a otro lugar, no al lugar que el Señor le había mandado, que era que se levantara y que fuera a Nínive. Si nos detenemos aquí un momento, hermanos, y hacemos una pequeña reflexión antes de seguir, si pensamos un poco sobre las personas que a veces nos resultan más difíciles de amar, sobre esas personas, ese tipo de grupo, ese tipo de personas que usted dice, no, mire, cualquier cosa, pero con esta persona no, yo no quiero estar. Con esta persona no, me desagrada, no quiero estar a su lado. Esas personas que usted inmediatamente descarta, con las que uno tiene poca esperanza de estar cerca. Y en general, en algún momento de la vida, probablemente, voy a asegurar algo que a lo mejor no es, pero probablemente todos tenemos a algo o alguien que uno dice, no, este personaje no me gustaría que estuviera muy, muy cerca de mí. Bueno, no es menor porque esta reflexión que estamos haciendo es un poco lo que le pasa a Jonás. Jonás está huyendo y está yéndose lejos del mandato del Señor, huyendo, como dice el texto, dice el verso que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. No es para estar cerca, sino para huir, y es producto justamente de que él no le agradaba a la gente de Nínive, y vamos a ver enseguida por qué. ¿Por qué no le agradaba? Ahora, él va a huir, y Jonás va a huir a un lugar muy especial. Fíjense lo que dice el texto. Dice que va a huir a Tarsis. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, tomó un barco que iba a Tarsis y pagó el pasaje y entró para ir ¿a dónde? A Tarsis, se repite 3 veces, Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Tarsis es una ciudad o una locación muy lejos de la Israel entonces conocidas, donde el viaje, según los eruditos, tomaba más de un año en llegar desde Israel a Tarsis. Tarsis es mencionada en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Y usted dirá, bueno, ¿dónde está Tarsis? Tarsis está ubicada en España.
en lo que nosotros conocemos como el triángulo de Huelva, Sevilla y Cádiz, que lo tengo marcado ahí en el plano. Esa región justamente de España, es conocida como Tarsis en la antigüedad. Ahora, lo increíble de esto, pero esto no tiene nada que ver con esta historia, pero sí tiene que ver mucho, es que justamente aquí en Dos Hermanas, aquí en este triángulo, hay una iglesia de Cristo con la que normalmente me invitan los hermanos también a participar con ellos en estudios también por medio de la plataforma. Y estamos con ellos y los hermanos viven en Tarsis. Yo les decía el otro día, ustedes son de Tarsis, viven en Tarsis. Ahí nos reíamos un poco sobre esta situación. Ahí, en Tarsis, en España, eh, se menciona Tarsis en varias oportunidades y solamente voy a colocar dos textos acerca de ellos sobre lugares lejanos donde habían riquezas. Dice que los reyes de Tarsis, según Salmo 72:10, de la isla, diga, traigan presente, los reyes de Sabá ofrezcan tributo, pero se menciona a Tarsis como un lugar de riquezas. Mire lo que dice Jeremías en el capítulo 10, versículo 9: plata laminada extraída desde Tarsis y uro de Ufaz. O sea, era un lugar conocido para la época, pero un lugar muy lejos, un lugar que estaba muy, pero muy, muy lejos. Abdías, Abdías nos va a hablar de Tarsis, pero no como Tarsis en sí. Mire, fíjese usted, Abdías tiene un solo capítulo y en el versículo 20 de Abdías habla de lo siguiente, dice, a los desterrados de este ejército, de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Serepta, y a los desterrados de Jerusalén que están en Sefarat. Y usted dirá, ¿dónde está Tarsis? Bueno, Sefarat, que es la palabra que tengo marcada allí, es una palabra que se usaba también en la antigüedad y que se sigue usando hasta el día de hoy para los judíos que vivían justamente en la región de España. Si vemos, por ejemplo, esta descripción que hace el National Geographic acerca de los judíos sefardíes, que fueron una rama de judíos que vivió en la península ibérica desde el siglo I antes de Cristo hasta finales del siglo XV, pese al paso del tiempo, siguen teniendo fuertes conexiones con España y Portugal. De hecho, a todos los judíos que viven en España también se les llama los sefardíes. Era algo muy interesante, conversando con mi hermano Saúl, que tiene muchos amigos de origen judío aquí en Chile. Bueno, me confirmaba todo esto, que efectivamente les llaman así, sefardíes, a los judíos de origen español. Es decir, los sefardíes estaban ubicados en esta región que era la región de Tarsi, y Tarsi era justamente un triángulo entre las ciudades que acabo de mencionar en España. Así que es muy interesante para nosotros que somos de origen hispano que Tarsis era ir a las tierras de la madre patria. Esto no es primera vez que se menciona España. Ustedes han de recordar que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 24 y el versículo 28 habla de que él que tenía el deseo de ir a España. Cuando vaya a España, les dijo, iré a vosotros. ¿Por qué? Porque en España había una gran colonia de judíos, los sefardíes. Porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá. Y luego más tarde le dice en la segunda parte, en el verso 28, así que cuando haya cumplido esto y le haya entregado estas ofrendas, iré a España, llegando de paso a veros. Así que es algo muy interesante. Que este pequeño detalle que nos aparece aquí en Jonás es que Jonás había tomado pasajes para ir a esos lugares. Así que yo me imagino, porque soy un poco imaginativo, es que Jonás se llegó ahí a la boletería, no había boletería, pero me imagino que había una boletería, y dijo, deme el ticket del próximo barco que se vaya lo más lejos posible de acá. Bueno, dicen, tenemos un ticket para Tarsis, ¿le interesa? Deme uno. Dice que tomó, pagó y lo tomó ahí en Jope y se fue rumbo a España. Este viaje, como les decía, duraba aproximadamente un año, incluso un poco más, así que era bastante tiempo el que le tomaría llegar hasta este lugar. ¿Y por qué debía ir allá? Debía ir allá porque quería escapar de la presencia del Señor. En las palabras del apóstol Pablo, que él quería ir a España, él tenía un propósito y el propósito tenía que ver con lo que el Señor nos había mandado. Es que había que ir a predicar el mensaje de la palabra del Señor a todas las naciones. Así que él tenía en vista ir también a ese lugar, al lugar de los sefardíes, a Tarsis, a España,
para predicar la palabra también entre ellos. Obviamente la palabra del Señor llegó hasta ellos, nosotros somos de origen latino, hablamos español, así que también llegó a nuestras naciones. ¿Cómo no recordar lo que sucedió en el libro de los Hechos cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés y fueron bautizados todos y le oyeron hablar a los apóstoles? ¿En qué cosa dice? Le oyeron hablar en otras lenguas en las que hemos nacido. Así que una preocupación también de los predicadores del primer siglo fue llevar el mensaje a muchos lugares, incluso donde se hablaban otros idiomas distintos a los de ellos, para que la palabra del Señor llegara a todos los corazones. Y esta es una muestra en el libro de los Hechos en que el Espíritu Santo dotó a los apóstoles con este hecho milagroso de poder hablar diferentes lenguas sin haberlo estudiado, porque era necesario predicar la palabra a muchos lugares. Bueno, a Jonás se le está pidiendo ir a un lugar donde él no quería ir, que era entonces ahí, a la ciudad de Nínive. Ahora, la pregunta es ¿por qué Jonás no quería ir? ¿Por qué Jonás no quería ir? Bueno, pareciera que el mensaje que encontramos aquí en Jonás se parece mucho a lo que el Señor le dijo a los apóstoles que se debían ir a predicar la palabra, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y en este caso el Señor va a tener misericordia de este pueblo y le va a pedir que, bueno, que vaya a predicarle ahí justamente a estos que viven en otro lugar, distinto al de Tarsis, a donde se está yendo, muy contrario a la dirección que está tomando Jonás en este momento, a Nínive. A Nínive, que es la capital del imperio asirio. Y esta ciudad estaba situada en forma muy estratégica ahí en la orilla oriental, dicen los expertos, del río Tigris, al norte de la confluencia que tenía el río Tigris con otro río que se llamaba el Alto Saf. Para Jonás, hermanos, Nínive lo que significaba era simplemente el centro del poder asirio. Era el lugar donde este ejército despiadado, porque así lo era, este ejército era muy despiadado, perdón, solía someter a todos aquellos a quienes capturaba y conquistaba. Asiria se estaba levantando como una amenaza gigantesca para todo el mundo entonces conocido y también sobre Israel. Asiria capturaba a todo aquel que se le cruzaba por el camino. Era una ciudad de carácter idolátrica y era una ciudad que estaba llena, hermanos, llena de pecado. Y en la mente de Jonás, él probablemente, al igual que nosotros, diría, yo no voy donde está el pecado, yo no voy donde está este tipo de gente, porque es repugnante ir a predicar el arrepentimiento a estos lugares. En las fotografías que ustedes ven acá, que son fotografías de tipo históricas, se pueden observar, digamos, cómo tenían a quienes capturaban, los tomaban del cuello, los colgaban, los empalaban, los mataban y destruían a todo lo que estaba a su paso. Recuerde que en el versículo número 1 de aquí de Jonás, que estamos viendo, dice que la maldad había subido a Dios. Y esto nos recuerda, esto de que la maldad había subido a Dios, es algo similar a lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 5, cuando la maldad de los hombres de la tierra, que tenía toda intención y del pensamiento de sus corazones de hacer solo el mal, ¿se acuerdan? Cuando se habla ahí de Noé. Bueno, hacía todo lo malo, es el 6.5, perdón, no es el 1.5, obviamente, no es el 1.5, es el 6.5. Era hacer el mal continuamente. O lo que dice más tarde en el 18.20 respecto a Sodoma y Gomorra, que era tanta la maldad que había subido su pecado gravemente delante de la presencia del Señor. Esta ciudad también pasó lo mismo. Subió la maldad delante de la presencia del Señor. Pero en esta ocasión el Señor va a tener misericordia de este pueblo que aborrecía todo lo bueno. El Señor va a tener misericordia y quiere mandar a su predicador para allá para que les predique y les hable. Nínive era el lugar de la maldad. Y para Jonás, huir a Tarsis, que era lo contrario, era sinónimo de huir lo más lejos posible. Lo más lejos posible de este tipo de personas. Lo más lejos posible de lo que
el Señor nos había mandado. Bien, el primer punto que hemos visto en esta noche es huyendo de la presencia del Señor. El segundo punto que vamos a ver es corriendo hacia la tormenta. En el primer punto ya vimos que Jonás está dispuesto a huir de la presencia del Señor, pero ahora en este segundo punto vamos a ver que Jonás en esta carrera, en este tratar de huir de la presencia del Señor, no se está dando cuenta que está corriendo hacia la tormenta. Él pensaba que huía de Dios lo más lejos posible para escapar de su responsabilidad. Aparentemente en un viaje tranquilo, inicialmente, se va a volver rápidamente en un infierno, porque el Señor desató sobre el mar un gran viento, dice el versículo 4. Es el Señor el que desató sobre el mar un fuerte viento. Muy interesante para cuando usted estudie este libro con detalle, es que vamos a encontrar 4 milagros en este libro. Este es uno de ellos, es que el Señor desató, fue el Señor el que desató en el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y aunque los marineros hacían esfuerzo, dice, por llegar a tierra, nada podían hacer porque luchaban contra Dios. Dice que los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. He aquí donde los marineros, que todos eran gentiles, que eran hombres idólatras, cada uno de ellos se puso a orar a su propio Dios. Pero como es de suponer, y como dice la palabra del Señor, dioses que tienen ojos pero ven, oídos pero no oyen, manos pero no caminan, etcétera, etcétera. Así que oraban y oraban y oraban y no pasaba nada. No había respuesta a todo eso. Así que cada uno de los marineros estuvieron orando, pero en un momento el capitán se dio cuenta que faltaba uno de las personas que iba con ellos, y este era justamente Jonás. Jonás estaba abajo y estaba durmiendo, dice el texto bíblico. Estaba durmiendo. Y lo fueron a despertar. Y le pidieron que por favor él también orara, porque ya habían orado por todo y nada pasaba. Así que, bueno, falta tu Dios, ora a tu Dios y cuéntanos un poco qué es lo que está pasando, porque se empezaron a dar cuenta de que esto debía ser por un castigo de carácter divino, todo lo que nos está pasando. Y Jonás les contó quién era y cuál era la razón. Y les contó que él estaba huyendo de Dios y que estaba escapando de la presencia del Señor. Y los marineros, en este versículo, no lo tiraron inmediatamente al mar como Jonás les dijo, porque Jonás fue el que les dijo, tírenme al mar para que todo esto se calme, y en cambio ellos no hicieron eso, ellos se pusieron a remar con mucha fuerza para volver a tierra firme, pero el mar se embravecía cada vez más, porque no era la voluntad del Señor. Entonces finalmente, con el dolor de su corazón, los marineros tuvieron que lanzar a nuestro Jonás al agua. Jonás pensaba que huía del Señor. Él pensaba que era fácil huir de la presencia del Señor. Y esto nos hace recordar, por ejemplo, el Salmo 139, cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque si subo a los cielos, ahí estás tú. Si al Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. O sea, no hay lugar para escaparse. No hay lugar para escaparse del Dios vivo. Y él, siendo un predicador de la palabra del Señor, él pensaba que podía huir de la... Qué cosa más ingenua, pero qué cosa más real a la vez. Claro, ahora nosotros tomando un cafecito en la casa, tomando nuestra Biblia, leyendo la historia, uno dice, pero ¿qué le pasó a Jonás? Yo no habría hecho eso, o nos damos de héroes que a nosotros no nos habría pasado eso, pero ¿cómo es posible que este predicador haya hecho esto? Bueno, no está muy lejos de lo que quizás hubiéramos hecho también nosotros, hermano. Estar en los zapatos de Jonás y estar pensando de que tenía que ir ante esos tremendos enemigos y él solo meterse ahí a esa ciudad, ir a predicar. Hay que tener cuidado a veces con las cosas que pensamos.
porque estamos viviendo en este tiempo. A veces es bueno aplicarlo eso a nuestra vida y decir si es que realmente yo estoy haciendo ese trabajo que nos pide el Señor como le pidió a Jonás. Y no pensar en Jonás, de que si yo hubiera hecho algo distinto a lo que hizo Jonás. ¿Qué es lo que hago yo hoy día? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Podré huir de la presencia del Señor? ¿A dónde huiré? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo al Seol, ahí estás tú. El Señor está en todos lados. Huir de nuestra responsabilidad no es algo bueno. Hay que tener mucho cuidado, porque la palabra del Señor también nos dice, y en Hechos 5:39, y lo voy a aplicar para esta lección, es que no sea que os halléis luchando contra Dios. No sea que nos hallemos luchando contra Dios cuando huimos de nuestras responsabilidades, hermanos, de nuestra responsabilidad como cristianos, como fue el caso de este hombre de Dios, que le fue mandado a predicar la palabra, pero él huyó a un lugar completamente lejano, completamente lejano. Correr hacia la tormenta es hallarse luchando contra Dios. Así que Jonás, quien pensaba huir de la presencia del Señor, se halló en un 2x3 en medio de una tremenda tormenta y se estaba adentrando cada vez más al lugar que el Señor había preparado para doblegar el pensamiento y la intención de Jonás, que quería huir de él. Correr hacia la tormenta es hallarse luchando contra Dios. Así que hay que tener mucho cuidado. Otra cosa interesante que podemos sacar también de esto es que nuestras decisiones pueden afectar a otros. ¿Cómo dirá usted? Muy simple. En esta historia es Jonás el culpable. Jonás el que tiene están los ojos puestos sobre él, pero él va en un bote, va en un barco, ¿no? Y el barco está lleno de otras personas, aunque ellos son personas que no aman las cosas de Dios, que tienen sus propios dioses, etcétera, etcétera. Pero aún así, mis decisiones estaban afectando, en este caso las decisiones de Jonás estaban afectando a todos los demás, porque el barco se iba a hundir y se iba a hundir con todos los otros y los otros se dieron cuenta, entonces empezaron a orar. Bueno, el relato después dice que ellos ofrecieron sacrificios a Dios, y etcétera, etcétera. Lo que nos muestra entonces que nuestras acciones pueden afectar a otros que son inocentes. Nuestras acciones pueden afectar a otros que son inocentes. Correr hacia la tormenta, hermano, es hallarse luchando contra Dios. Hasta aquí hemos visto 2 puntos. El punto número 1, que Jonás está huyendo de su responsabilidad, y el punto número 2, que Jonás está corriendo hacia el viento. Ahora vamos al tercer punto. Jonás volviéndose a Dios. Entonces sucede lo que ya nosotros conocemos de la historia. Jonás cayó al mar y fue tragado por un gran pez. Entonces Jonás estaba dentro del pez y dice que orando al Señor, su Dios, desde el vientre del pez dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Señor pedí auxilio y tú me escuchaste la voz. Todos los versículos, del versículo 1 en adelante, en el capítulo 2, es una plegaria hermosa, hermano, para que usted la pueda leer. Es una plegaria hermosa que cuando uno está angustiado es bueno leer eso. Es muy bueno para el alma leer lo que dijo Jonás respecto a su situación. Dios le va a dar una gran lección a Jonás, disciplinándolo y haciendo que esté en el vientre de un gran pez. Y desde allí es de donde Jonás está clamando. Él está clamando desde la oscuridad de ese pez, que nos va a simbolizar entonces ese momento oscuro de nuestra vida, que nos vienen las cosas malas a nuestra vida, que nos vienen cosas feas a nuestra vida por no cumplir nuestras responsabilidades. Esas cosas que nos vienen a nuestra vida, hermano, por no hacer lo que Dios nos pide. Y Jonás es un ejemplo para eso. Fue un ejemplo para el Antiguo Testamento y también para nosotros. Y es una historia real. ¿Por qué es una historia real? Bueno, se discutía entre los judíos de que esta historia
algunas líneas judías decían, bueno, que esta historia era, no era real, era una bonita historia, una alegoría que nos mostraba, digamos, otro pensamiento más profundo, pero la verdad es que nuestro Señor Jesús ratificó la historia. Cuando habló justamente de Jonás y habló de su estadía, ¿se acuerda? Después de partir de este mundo, que estaría en el sepulcro 3 días y después sería levantado, dice así como Jonás, ratificando la historia, que es una historia de carácter verdadera. Así que esta historia hay que leerla con cuidado porque es una historia que leemos para los niños, específicamente en los domingos, ¿no? Cuando tenemos clase, al menos en la congregación donde yo soy miembro. Esta es una clásica historia que se le enseña a los niños y también a los grandes hoy día, que tenemos que tener cuidado. Debemos tener cuidado. Y Jonás entonces está orando en ese momento crítico, en un momento de su desobediencia, en un momento de su falta de responsabilidad ante el mandato del Señor, está orando desde el vientre de este pez. El cristiano que es honesto frente al pecado, recapacita, ahora haciendo una aplicación al cristianismo. Recapacita y cambia. Jonás justamente recapacitó y se convirtió al Señor. Cuando hablamos de convertirse es que se volvió al Señor. Y aquí desde adentro del vientre del pez está orando al Señor profundamente y sentidamente. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Dice el versículo más adelante que cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Hermano, si su alma desfallece, acuérdese del Señor. Mi oración llegó hasta ti, dice Jonás, hasta tu santo templo. Templo, ¿no? Lo que estamos viendo en este día en la mañana. Tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracia, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. Las salvaciones del Señor. A mí me encanta esta porción del libro de Jonás, porque Jonás se arrepiente. Jonás se da cuenta que en buen chileno, ¿no? Decimos, la embarró. Se cayó. Pecó. Y bueno, y quiero arreglar esto. Entonces, pide a Dios y le pide a Dios que tenga misericordia de él. Y él promete que pagaré. Porque la salvación es del Señor. Y prometo que pagaré. Y esa es la promesa que debemos hacer cuando nos levantamos. Prometo ser fiel, prometo no caer nunca más, prometo seguir adelante, prometo seguir, Señor, hasta el día en que tú me llames delante de tu presencia. Entonces en ese momento dice que el Señor le dio la orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Me imagino cómo estaría lleno ahí, ¿no? De vómito. Pero así fue. El Señor dio la orden y vomitó a este Jonás en tierra firme. Jonás que se convirtió. ¿Cómo no recordar? No tengo esos textos aquí en pantalla, pero yo estoy seguro que ustedes los van a reconocer. Hay varios textos en la Biblia que nos hablan de la conversión, ¿no? Específicamente en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, versículo 35, una vez que vieron el milagro obrado por Pedro a Eneas, el que había estado postrado por 8 años, ¿se recuerdan? Dijo, los que habitan en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Al ver esa situación tan crítica en ese momento, ver esta señal, este milagro, se convirtieron. En Hechos 12:21 dice que en la mano del Señor estaba con ellos y gran número se convirtió al Señor. En Hechos 14:15 habla que había sido anunciado la palabra del Señor, que se salieran de esas vanidades y se convirtieran al Dios vivo, los que estaban en Listra. En Hechos 15:19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten al Señor, los que están en Jerusalén. O finalmente en Hechos capítulo 26, versículo 18 al 20, donde dice que para que se conviertan de las tinieblas, de la ignorancia y de la superstición, a la luz, al conocimiento del Evangelio, de la potestad de Satanás a Dios, convertirse, volverse al Señor. Y es lo que hace Jonás, se vuelve al Señor y se vuelve totalmente compungido,
prometiendo hacer lo bueno. Jonás, hermanos, se arrepintió, se volvió al Señor, porque justamente la conversión significa un cambio de corazón, un cambio de estado. Y fíjense que esto, yo quiero darle una aplicación y ya habrán notado que no solamente tiene que ver con aquella persona que escucha por primera vez el Evangelio, también tiene que ver con cristianos que pecan, con cristianos que se desvían. Ah, no, no, es que eso no sucede en la iglesia. No, no, sí sucede. Sí sucede, hermano. Si no, tendríamos que arrancar un par de hojas ahí, específicamente en Apocalipsis, las primeras hojas sobre la advertencia a las iglesias del Señor, donde las 7, 5 estaban bastante mal. Y fue el llamado a cristianos, a iglesias del Señor, que se arrepintieran, que se convirtieran, que cambiaran su actitud, que eso significa convertirse, cambiar su actitud. Así que eso es más común de lo que uno cree. Que el Señor le dio la orden al pez y que lo vomitara. Un cambio de corazón, un cambio de estado que resulta justamente en un cambio de vida y un cambio de destino. Cuando uno promete al Señor y dice, no, yo voy a seguir adelante, ¿qué es lo que uno está diciendo? Puede tener un cambio de mi vida, puede tener un cambio del destino, porque voy a seguir las cosas que el Señor me ha dicho. Bueno, ahí en pantalla tengo solamente los textos que acabo de leer, los tengo, si los quiere escribir, bueno, ahí los tiene. Y para que lo busque usted en su Biblia. Y aquí viene lo increíble. Es que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás, capítulo 3, versículo 1, o sea, una segunda oportunidad. Y cuando tenemos segunda oportunidades, no hay que desecharlas, tenemos que tomarla con toda nuestra fuerza, con todo lo que tengamos, con los dientes, con las manos, con las piernas, con todo lo que tengamos y no soltarnos más. El Señor le dio una segunda oportunidad a Jonás. Y muchas veces nos está dando una segunda oportunidad a cada uno de nosotros, de los que ya llevamos tiempo caminando las cosas del Señor. Para que tomemos responsabilidad, para que trabajemos las cosas del Señor, para que sigamos adelante, para que dejemos al lado las tentaciones y etcétera, 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 etcétera. Bien, eran 3 puntos. Lo hemos visto ya esta noche y vamos a ir a la conclusión. La conclusión es muy simple. Consideremos algunas preguntas. ¿Cuál es la orden que nos resulta más difícil de escuchar? Hermano, cada uno que lo responda. ¿Cuál es la orden que a usted le resulta más difícil de escuchar? Esto no, señor. Mire, pídeme lo que quiera, pero esto no me lo pidas. Hacer esto no, no, no. ¿Qué instrucción de Dios nos asustan? Ay, no, esa hoja me la salto. Me asusta esta introducción, ¿no? ¿Qué nos impulsa a decir cualquier cosa menos esa, señor? No, ir a predicar a, no, 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 ese individuo, no, no. Si es tan desagradable, e incluso habla en contra mal de ti. Es tremendo. ¿Qué tarea nos hace arrancar, como le pasó a Jonás? Que el Señor nos manda a hacer algo y nosotros huimos, pero a Tarsis. Todos nosotros, hermanos, tenemos una Tarsis particular y que ya no debemos subir ahí. Debemos volvernos al Señor. Hay que tener cuidado con esas Tarsis, esos lugares donde queremos huir de la responsabilidad que nos da el Señor. No, mañana lo hago, no lo hago hoy día. No, mañana estudio la palabra del Señor, no hoy día. Siempre hay un barco esperándonos. Siempre. Y quiero terminar con la siguiente frase. Satanás, hermano, Satanás, siempre, siempre tiene un barco preparado para que nos subamos. Siempre. Ahí está. Listo. Para que compremos el ticket y podamos subir lo más lejos posible del Señor a las Tarsis personales que tenemos. Que el Señor les bendiga.
Bueno, hermanito, muchísimas gracias por habernos traído ese tema tan interesante, el cual nos hace meditar, reflexionar, pensar acerca de que una de las cosas que no podemos hacer es huir de la presencia del Señor. Esa es una de las cosas fundamentales. En segundo lugar, también que nos ayuda a pensar que Dios es experto en doblar las rodillas de aquellos que no quieren obedecer también. Y uno de aquellos que dobló las rodillas fue justamente Jonás para que hiciera la obra que él le había ordenado que hiciera. Y así ha pasado con todos los, podríamos decir, personajes de la historia del Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy puede hacer Dios con su inmenso poder y fortaleza todo lo que Él desee para nosotros, pero como Él ama tanto a sus hijos, entonces nos va a dar la oportunidad y nos ha dado la oportunidad entonces a través de Jesucristo para que nosotros podamos redimirnos y arrepentirnos de nuestros caminos. Está muy, muy interesante el tema que nos ha traído el hermano César, así que quiero agradecer nuevamente por habernos traído este mensaje y por haber dedicado un poquito de tiempo para esta plataforma. Gracias, hermanito. Vamos a pasar entonces a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Después con nuestro hermano Néstor Sánchez, quien nos traerá entonces las novedades, quien estuvo en Facebook, quien nos está siguiendo permanentemente, si han dejado algunos mensajes o comentarios. Quiero pedir a nuestro hermanito Oscar Rivadeneira a ver si nos puede guiar, por favor, en una oración para después continuar con el término de esta plataforma. Hermano Oscar, si fuera tan Bien, mi gentil, por hermano, favor. buenas noches. Buenas Gracias. noches. Adelante. Oremos, hermanos. Padre Dios, una vez más, Señor, en reverencia, elevamos esta oración. Damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder escuchar este mensaje de reflexión, Señor, en torno a las responsabilidades que tenemos frente, Señor, muchas veces a sus mandamientos, peticiones y ordenanzas. Reconocemos, Señor, que somos sus hijos y necesitamos muchas veces el buen consejo, la orientación, la paciencia de parte suya para poder crecer, aprender, Señor, a manejarnos espiritualmente. Rogamos, Señor, que esta lección nos ayude precisamente a ponerla por obra en nuestras vidas, a ser, Señor, personas que accionen en torno a las necesidades espirituales para poder considerarse verdaderos hijos suyos. Rogamos, Señor, una bendición especial para el hermano César, quien expuso esta noche, Señor. Usted bendiga a él, a su familia. E igualmente, Padre Dios, rogamos por cada una de las peticiones que usted, Señor, ya escuchó hace algunos momentos de necesidad de hermanos, hermanas, en cuanto, Señor, al ánimo, a la salud, Señor, y a necesidades probablemente económicas. Rogamos, Señor, que nos siga acompañando, que nos guíe y nos proteja y que se haga su voluntad. Se lo pedimos humildemente a través y por medio de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Oscar. Vamos a pasar entonces con el hermano Néstor. Novedades. Adelante, hermano. Bien, buenas noches a todos y a todas. Tuvimos aquí en Facebook la hermana Alicia Zamora, Jovita Rodarte, Marcelo Tolosa, Rubiela Cortés López, Arnulfo Cárdenas Tobar, Isabel Ramos, Joel Alana Velázquez, Tomasita Sánchez, César Guadalupe Mendoza, Arelis Calzadilla Moreno, Alejandro Sánchez Vargas y Jairo Fernández Sullón. Todos ellos estuvieron ahí escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano César hoy día. Y vemos a la hermana Rubela Cortés, dice saludos y bendiciones, eso es todo lo que tenemos escrito allí. Queremos invitarlos, pueden volver a escuchar este mensaje en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, ahí pueden dejar sus saludos, sus mensajes, sus agradecimientos, en fin. Y en la página de Facebook de Néstor Sánchez. Eso es, hermano Ernest. Perfecto, hermanito Néstor. Vamos a ver entonces ahora, aquí hay un par de mensajes. Nuestra hermana Luz Daré dice, gracias hermano César, muy importante el mensaje, gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos y familia espiritual. Muchas gracias por su mensaje, hermana Luz Dari. Hermana Marisa de Figueroa, amén. Y tenemos ahí esos dos mensajitos en la plataforma. Bien, hermanitos, pasamos entonces a los comentarios. ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a lo que hemos escuchado de parte de nuestro hermano César de la Iglesia de Cristo en la Florida, Santiago de Chile? Comentarios, agradecimientos, etcétera. Hermano Néstor, adelante. Bueno, César, cuando mencionaste el punto número 2 acerca de ir en contra al encuentro de la tempestad, ¿no? Era ir contra Dios, luchando contra Dios.
Entonces me acordé del capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando los judíos perseguían a Juan y a Pedro, ¿no? Y entonces apareció en ese momento, cuando ya todo estaba crítico, hablando en el capítulo 5:32, dice, de Hechos, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen, hablando Pedro a los judíos del concilio. Pero más adelante aparece en el verso 34, dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego les dice que hubo un hombre llamado Teudas y que tenía un grupo de personas como de 400 hombres y que cuando murió, bueno, todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Luego les dice acerca de Judas el Galileo, que llevó en pos de sí mucho pueblo, y también pereció él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y dice finalmente en el 38, y ahora os digo, Gamaliel 5:38, de hecho, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Me vino a la mente, ¿por qué? Porque cada vez que uno no hace lo que Dios manda, tiene una lucha contra Dios, Amén. en todo momento, porque Dios, cuando Dios ha mandado algo y uno no lo hace, entonces está en contra de Dios. Me vino a la mente eso, solamente quería comentar. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermano César, ¿quiere decir algo? ¿No? Está todo bien. Correcto, sí, sí. Ese texto justamente. Muy buen texto, hermano. Gracias, hermano Néstor. ¿Alguien más desea participar? Sí, el hermano Rogelio. Hermano Rogelio, puede abrir su micrófono. Adelante. Bueno, primeramente quería agradecerle a Dios por las palabras que puso en la boca del hermano, y esto me recuerda a dos cosas, porque en mi época de más joven tenía palomas mensajeras, y vendría a ser lo que significaba Jonás, era paloma, ¿no es cierto? Pero qué contradicción, porque creo que las palomas son un signo de paz, de armonía y de responsabilidad, porque directamente le podría contar una sola cosa. A las 6 de la mañana largaron una carrera que yo corría desde Santa Fe hasta acá, y si usted se demora un poquito, las horas del día no le alcanzan. En cambio, yo gané esa carrera, pero así, con la paloma llegó a la oración, la largaron el ferrocarril, lo soltaban, pero a lo que voy, que los animales por ahí se pierden por los ventarrones o las cosas que les pasan, pero verdaderamente los animales a veces son más, no sé si se puede decir la palabra perseverante o cumplir el mandamiento que tienen. Ellos no, yo no sé por qué ellos vuelven, pero ellos vuelven a su lugar, pero no buscan otra, vendría a ser una otra expectativa, nada. Y siempre el hombre quiere agregar algo más a lo que hace Dios, y no lo vamos a poder comparar nunca. Por eso, muchas gracias al hermano, y también me doy cuenta que mientras más estoy escuchando los mensajes, más lindo me resultan y más instructivos, como cuando estuvieron ustedes acá también en Mendoza. Bueno, muchas bendiciones y muchísima salud para la mamá de César, y bueno, que siga en esta trayectoria que creo que es para triunfar grandemente. Bendiciones para todos. Gracias, hermano Rogelio, por su comentario. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.
¿Alguien más? Ya estamos llegando entonces al final del día de hoy, de este estudio, de la plataforma que dice la Divina Respuesta. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos queridos, por estar aquí. Ojalá que el hermano César vuelva nuevamente, a lo mejor la próxima semana, o según lo que le diga la administración. Así que vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos. Y el día de mañana, ya día martes, vamos a nuevamente juntarnos a las 20 horas, hora de Chile. Por favor, revise su horario local y la diferencia horaria para que pueda juntarse con nosotros otra vez y podamos escuchar la palabra de Dios. Lo dejamos hasta aquí. Que el Señor les bendiga. Aquí llegamos. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, César. Chao, chao. Gracias a todos los Me voy hermanos. Mira, corriendo para la otra perdón, la plataforma. hermana Que se Nubia les quería bendiga. decir algo y no le Chao, di la chao. palabra a la hermana Nubia. Buenas noches a todos, Buenas Dios les noches, bendiga. hermana. Gracias. Anito, muchas gracias por el estudio que Dios le inspiró que nos diera a través de su palabra. Me estaba acordando de un texto que dice, creo que en Jeremías, dice, hermano, ¿podrá alguien esconderse en escondrijos que yo no lo veo? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Dice Jehová. Entonces, hermano, aún del vientre del pez, Dios escuchó la oración de Jonás. No solo, hermano, estaba dentro del pez, sino que estaba en el corazón del mar. Dice el Señor que así como Jonás pasó en el corazón del mar, adentro de la panza del pez, hasta de ahí, hermano, fue oída su oración. Entonces ahí comprobamos nosotros que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces muchas gracias, hermanito, por el estudio que nos presentó el día de hoy y a poner nuestra barba en remojo, como decimos los nicaragüenses. A poner Muy esa bien. barba en remojo para no caer y nosotros mismos comprar el boleto para irnos en el barco que iba según Jonás huyendo de la presencia del Todopoderoso. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga a todos. Gracias, hermanita. Muchas gracias a usted. Que Dios la bendiga. Ya, por hermanito, gracias por quedarse para poder escuchar a nuestra hermana Nubia también, que quería participar. El Señor les bendiga. Hasta mañana, si Dios permite. Ok. Chao, hermano Mario Peña. Pasen buenas noches, hermanos. Mañana, Igualmente, Hermano hermano. Jorge, Buenas noches chao. a todos. Que Dios les pero bendiga. Chao, hermano mañana vernos Rogelio, más buenas noches temprano. Chao, chao, buenas a todos. noches. Que Buenas nos noches.